Escrituras, estaba pidiéndole al Señor y el Señor iba confirmando algo de su palabra en mi corazón. Y quisiera que abriéramos inicialmente allí en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda epístola. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios y vamos a leer un pasaje muy significativo, para mí uno de los más significativos de las Escrituras. Ahí en el capítulo 4 de Segunda de los Corintios. Segunda de los Corintios, capítulo 4. Aquí hablando, viene el apóstol Pablo por el Espíritu Santo hablando de un ministerio, que es el ministerio del nuevo pacto, en contraste con el ministerio del viejo pacto. El viejo pacto era el ministerio según la letra, según Moisés, en tablas de piedra escritas afuera. Pero ahora el ministerio del nuevo pacto habla de sus palabras, de sus leyes escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es decir, que antes estaba escrito afuera, pero ahora el Señor lo escribió adentro, lo puso adentro de nosotros. El Señor puso sus leyes y sus mandamientos dentro de nuestros corazones y nuestras mentes. Amén. Vivificada por el Espíritu del Señor. Nos habla del ministerio de la justificación, ya no el ministerio de condenación, porque en Moisés éramos condenados. ¿Por qué? ¿Será que Moisés era malo o la ley era mala? No, no es que era mala, sino que estaba por fuera y no nos ayudaba para poder seguir al Señor, cumplir sus mandamientos, seguirlo a Él. Pero ahora el Señor se ha metido dentro de nosotros. Amén. Ya el Señor ya no está solamente afuera, sino que ahora por su Espíritu Santo el propio Señor está viviendo en nosotros. Somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Esto es lo que Dios siempre quiso con el hombre desde que lo creó. Inclusive antes de crearlo, cuando Él nos planeó para hacernos su morada. Qué precioso, hermanos, porque Dios es el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que hay en ellos. Dios es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisapiente, Él lo sabe todo, Él lo puede todo y está en todo lugar. Él mora en todo lugar, dice el rey David: ¿a dónde iré de tu presencia? Si fuera al cielo, allí estás tú. Si fuera a los infiernos, allí estás tú. Señor, ¿cómo me escaparé de tu presencia? Pero el tema aquí es que Dios no solamente quería ser el omnipresente, Él quería un lugar especial para su reposo. El Señor siempre esperó un lugar especial para su reposo. Él quería reposar en un lugar. Dice al comienzo en Génesis, al final de Génesis 1, dice que Dios reposó de todas sus obras de creación. Pero en esa obra de creación Dios creó a un ser muy especial, de una manera muy particular. Creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Las gallinas son muy lindas y nos alimentan, gracias al Señor, nos dan huevitos. Qué delicioso el huevo, ¿verdad? Súper alimento, se los recomiendo, hermanos. No menosprecien el huevito, un súper alimento. Y como le gusta a Juliancho con arroz, mejor aún. Pero hermanos amados, la gallina no tiene la imagen y la semejanza de Dios. Las vaquitas, qué bendición, ¿verdad? Nos dan leche, nos dan carnita, hasta el cuero se usa para hacer muebles, para hacer vestidos. Bueno, está bien, pero la vaca no está hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Los ángeles, que son superiores en poder a nosotros, pero no son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Los 24 ancianos sentados sobre 12 tronos, las primeras criaturas en el reino invisible. Qué criaturas tan nobles. No se reveló ninguno de ellos. Gracias al Señor, ellos han sido expectantes de todo el resto de la obra de creación del Señor. Pero aún así, ellos no fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, por eso dice el Salmo 8: ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes y tengas de él memoria? Lo pusiste sobre todas tus obras, lo coronaste de gloria y de honra. Hermanos amados, el propósito de Dios para con el hombre es muy precioso. Dios no crea al hombre para que se esté revolcando por ahí. No. Dios no nos hizo cochinitos a nosotros, no nos hizo marranitos, cerditos. No, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero el diablo, como quiere ofender, entristecer el corazón de Dios, por eso fue que tentó al hombre y lo quiere arrastrar. Y quiere que el hombre esté arrastrándose en tanta porquería, en tanta cosa.
robando la dignidad del hombre, porque así él piensa que se está burlando de Dios y quiere entristecer el corazón de Dios. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, el Señor, para rescatar lo que estaba perdido, amados, para restituirlo a la gloria de Dios, porque el hombre en pecado quedó destituido, ¿sí? Pero ahora el Señor vino a restituir lo que se había perdido. El hombre no es cualquier criatura, amados. Solamente el hombre puede participar de la presencia de Dios dentro de él y decir: Señor, yo soy tuyo, fui creado a tu imagen y a tu semejanza. Límpiame, Señor, de mis errores, perdóname, ya no quiero andar en eso, ahora quiero andar contigo, Señor. Ahora condúceme a mí. Eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento no quiere decir tirarse al piso y llorar. No, produce, sí, claro, contrición, ¿verdad? Eso produce el Señor cuando nos revela lo que somos nosotros y sobre todo cuando nos revela su amor. Pero arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de ver las cosas, ser alumbrados por Dios, ¿sí? Porque yo puedo llorar mucho y salir otra vez del culto, de la reunión, sin saber cuál fue la obra del Señor a favor mío, ¿sí? Y volver cada domingo a una reunión pensando que salí muy lleno del Señor porque lloré muchísimo. Claro, el Señor nos contrista, muchas veces nos toca, ¿verdad, hermanos? Pero el arrepentimiento es cambio de mente, amén. Cambio de ver las cosas, saber que estábamos perdidos en delitos y pecados, pero ahora el Señor nos ha llamado a la vida eterna, amén. Y el Señor es la vida, amén. El Señor vino a rescatar, a sacarnos de ese lodo, de ese pozo de lodo cenagoso. Vino y estiró su mano a lo que estaba perdido, amados. No podíamos salvarnos, ni podemos salvarnos nunca por ningún otro medio, ¿sí? Por más veces que subas a Cristo Rey o a las Tres Cruces o a Monserrate, nunca vas a ser salvo por eso. Puedes subir de rodillas la montaña y tirarte dando botes pensando que así agradas a Dios, pero hermanos, eso demuestra la ignorancia del hombre, porque el hombre no tiene la capacidad de acercarse a Dios por sí mismo, nunca, sino para eso vino el Hijo de Dios, que se hizo el Hijo del Hombre. Él es la escalera de Betel. Ustedes se acuerdan de esa visión que el Señor le dio a Jacob, estando en Betel. Vio los cielos abiertos, aleluya, y una escalera que tocaba los cielos y la tierra, y los ángeles de Dios que subían y bajaban sobre ella. Y esa escalera es Jesucristo. Solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres. Solo hay una manera de venir al Padre, por medio de la escalera que es Jesucristo, aleluya. Y ahí es donde está el movimiento espiritual de Dios, hermanos. Ahí es donde se mueve el Señor, por medio de Jesucristo. Pero la conexión del cielo con la tierra es el Señor Jesús. Pero ese canal, ese apoyo de esa escalera es la iglesia. El Señor Jesús ha venido para vivir, para morar dentro de la iglesia. El Padre y el Hijo por el Espíritu Santo, su santa presencia está morando en sus hijos y en sus hijas. Amén. Aquellos que le hemos creído, que le hemos recibido. Y no hay mayor gloria que esta, amados, ser participantes de la gloria de Dios. Dijo el Señor Jesús: Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. O sea que el Señor ya nos dio su gloria. Somos participantes de ese llamamiento celestial. Entonces vamos allá a leer en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 4. Desde el capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 3. Dice: pero si nuestro evangelio, el evangelio quiere decir las buenas nuevas, eso es lo que quiere decir palabra evangelio. Antes de Cristo, ahí para Cristo. Amén. Antes de Cristo, gracias, hermana. ¿Puede ser acá? Gracias, hermano. Bienvenidos, hermanos. Bendiciones. Mira. Amén. Bienvenidos. Gloria al Señor. Antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso era antes. Esas eran las malas noticias, ¿sí? Pero el Evangelio quiere decir las buenas noticias, las buenas nuevas de Dios. Entonces ahora el Señor
vino para establecernos en las buenas noticias, en las buenas nuevas, que son el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, el Evangelio de Dios. Entonces por eso dice, si nuestro Evangelio, el Evangelio son las buenas nuevas, si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿sí? O sea que entre los que se pierden hay un velo, que no les deja ver esta gran realidad, esta gran gloria del Señor, del Evangelio del Señor, en los cuales el Dios de este siglo, y aquí dice Dios con minúscula, o sea, lo que las naciones llaman de dioses, que no son sino espíritus malignos, así como los griegos llamaban de dioses a muchos personajes mitológicos, los romanos, ¿sí? Inclusive muchos religiosos ponen santos y cosas. Ese es el reencauche de esos dioses antiguos con nombres nuevos. Tú ves la historia, las funciones de cada santurrón de esos que son espíritus malignos ahí camuflados detrás de unos muñecos. Es lo mismo, la misma historia, porque no hay nada nuevo debajo del sol, pero ahora reencauchado con otros nombres. Entonces, él dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ¿sí?, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sabes qué, hermanos? Muy importante ponerle atención al entendimiento, porque el Señor vino para renovar nuestro entendimiento, para darnos luz a través de su palabra, que sus palabras son espíritu y son vida. Y dice el Señor que lámpara de Yahvé es su palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es la palabra del Señor. O sea, el Señor es la luz, pero como el Señor se revela a través de su palabra, de su evangelio, Él viene a alumbrar nuestro camino. Antes estábamos perdidos en nuestra ignorancia, porque no teníamos la vida de Dios, porque estábamos endurecidos en nuestros corazones. Entonces la ignorancia de Dios es porque no hay la luz del Señor en la vida de los corazones de las personas. Pero cuando el Señor viene y resplandece con su evangelio en nuestros corazones, ahí nos alumbra para ser salvos. Y no solamente para ser salvos, sino para crecer en el conocimiento del Señor. Es muy importante que siempre estemos acudiendo, amados hermanos, a la luz del Señor, para ser alumbrados por Él, ¿sí? Entonces dice así, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Mira, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Cegar el entendimiento de los incrédulos. Pongamos atención a esto, porque si entendemos esto, amados, vamos a entender cuál es la operación del maligno, pero cómo es que opera el Señor también en nuestra vida. Cómo es que opera el Señor tanto en los incrédulos para que se vuelvan al Señor y en la iglesia para que avance hasta el conocimiento pleno del Señor Jesús. Mira lo que hace el Señor. Dice, el trabajo de Satanás es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, que el evangelio nos habla de la gloria de Cristo. Nosotros pensamos que el evangelio nos habla solamente de nuestra necesidad de ser perdonados de nuestros pecados. No es solamente eso. El perdón de nuestros pecados es sacarnos de allá del hueco donde estábamos, ¿sí?, para restituirnos otra vez para la gloria del Señor. El objetivo del evangelio no es solamente perdonarnos y rescatarnos de las tinieblas. Ese es el primer paso, ese es rescatarnos de allá, pero para encaminarnos otra vez en el camino del Señor, para encaminarnos otra vez en esa dirección ascendente hacia el Señor, hacia el propósito eterno de Dios. O sea que la caída fue un accidente, no para Dios, sí para el hombre, porque Dios conoce todas las cosas, el Señor ya sabía, y aún de eso nos creó y nos soportó y nos ha soportado, ¿sí? Pero el rescate del Señor es para sacarnos de ese hueco y otra vez encauzarnos en el fluir del río del Señor.
hacia el propósito eterno de Dios. Entonces mira lo que dice el Señor. Dice, el Evangelio de la gloria de Cristo, es decir, que el Evangelio trata de la gloria de Cristo, amados. Qué precioso, ¿verdad? Porque nosotros a veces nos enfocamos solamente en nuestra parte, y es verdad, nosotros somos beneficiados, somos muy beneficiados, pero el centro del Evangelio es la gloria de Cristo, es ser portadores de la gloria del Señor. Amén. Del Señor es la gloria, pero al Señor le plació compartir su gloria, su presencia, su naturaleza divina con su iglesia, con aquellos que le reciben, con su casa, con su familia, con sus hijos y con sus hijas. Y ahora somos restituidos a la gloria del Señor. Oh, hermanos, el hombre cuánto tiempo ha perdido, ¿verdad? Inclusive muchas veces en medio de un religioso se pierde el tiempo, porque no se entiende que el Señor nos llamó para Él mismo, para alumbrar la gloria del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, para disfrutar la presencia del Señor, para ser transformados a la imagen y a la semejanza del Señor. Qué precioso es el Señor. Mira el Señor cómo comparte, el Señor cómo es de generoso. Él se compartió a sí mismo, y Él se comparte para que nosotros le contengamos plenamente a Él y le representemos a Él aquí en la tierra, para que esa gloria resplandezca también a través de sus hijos y de sus hijas. Entonces sigue diciendo, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, aquí no estamos para predicarnos a nosotros. Si vamos a hablar algo de nosotros, hermanos, vamos a hablar de nuestros errores, de nuestras fallas. Pero es diferente cuando vemos al Señor y anunciamos la gloria del Señor. Qué precioso. Y lo que el Señor ha hecho en nosotros es por su gloria, por su evangelio, por su gracia, por su poder. Cuando el Señor se mueve en medio de su iglesia, en medio de sus hijos. De eso nos podemos gloriar, del Señor. Amén. Amén. Y de la obra del Señor en sus hijos y en sus hijas, que manifiesta la gloria del Señor. Eso sí hay que anunciarlo, porque somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, nos sacó de tinieblas a luz. A eso nos llamó el Señor. No anunciar otra cosa. No nos dejemos enredar dando vueltas en tanta cosa. Vayamos al centro. Amén. Ahorrar el tiempo, que el Señor nos ayude a redimir el tiempo. Amén. Y no tener tanto tropiezo en el camino y tanta demora, para que así podamos avanzar más plenamente con el Señor. Entonces dice el Señor, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. Eso es, somos siervos unos de los otros también. Y eso es, mire, por amor a Jesús, por amor de Jesús. Ni siquiera es para mostrarme yo como el siervo. Cada vez, inclusive a veces se escucha decir, es que yo soy el siervo. Por eso estiran tanto la R que casi que le crecen los cuernos. ¿Verdad? Ay, hermano. No, hermano, somos siervos por amor de Jesús. Y el Señor sí aparece en Apocalipsis con 7 cuernos. Él es el que tiene la plena autoridad, porque los cuernos en la Biblia hablan de la autoridad. ¿Sí? Sí. Así como el anticristo aparece con cuernos y eso, pero es robándose, el usurpador. Pero el Señor aparece con 7 cuernos, el Cordero, ¿cierto? Que tiene la plena autoridad. Él es Señor soberano sobre todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores. Número 7 en la Biblia habla de plenitud, y aquellos de autoridad, la plena autoridad sobre todas las cosas. Entonces dice, somos siervos, amén. Vuestros siervos, unos de otros somos siervos del Señor, y unos de otros sirviéndonos en amor, por amor de Jesús, amén. Gloria al Señor. Dice, y aquí, hermanos, siempre pongan atención cuando el Espíritu Santo usa esta expresión, porque Dios. ¿Por qué? Porque siempre que usa esta expresión va a hablar del contraste. Aquí viene hablando de la lucha, Satanás, ¿sí? Cegando el entendimiento de los incrédulos, toda esta lucha, toda esta cosa. Pero aquí dice, porque Dios. O sea, toda obra verdadera de Dios
Pues procede de Dios, hermanos. Amén. Cuando vamos conociendo a Dios por Jesucristo, Él va avanzando en nuestra vida. Esa es la obra verdadera de Dios, revelarse un poco más a nuestra vida, hasta llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la plena revelación del Hijo de Dios. Porque conociendo más plenamente al Hijo de Dios, conocemos al Padre, porque el Hijo vino para volvernos al Padre. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Mira que el Espíritu Santo es como esa mansa paloma que parece escondidita, pero está llevándonos siempre al Hijo, a la gloria del Hijo, recordándonos las palabras del Hijo. Y las palabras del Hijo ni siquiera son suyas propias, sino que son las palabras del Padre. Y ahora la iglesia representa en el Espíritu de Cristo al Padre y al Hijo. Amén. Por medio de la predicación del Evangelio del Señor. Y por medio de la vivencia del Evangelio. Amén. Porque el Evangelio empieza a moverse en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Amén, amados. Cerremos ahí para que no entre tanto ruido. Amén, amados. Entonces dice así. Ese porque Dios. Amén. Aquí vienen los hechos divinos de Dios, hermanos. Siempre debemos atender a los hechos de Dios. Amén. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuáles son los hechos de Dios? La fe de la iglesia no debe estar basada en lo que hice o en lo que no hice, porque eso no tiene la fuerza suficiente. Eso se puede acabar. Somos vasos de barro y a veces nos suceden cosas para que aprendamos que somos vasos de barro y que la gloria está dentro. Y más bien cuando se quiebra el vaso es cuando el Señor haya ocasión para que entonces emerja esa gloria, ¿sí? Mientras tanto le tapamos la capacidad de que la gloria fluya a través de nosotros. Pero cuando el vaso de barro se quiebra, ahí entonces puede resplandecer un poquito más de la gloria del Señor. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso, amado. Hermanos, cuando somos débiles es que entonces somos fuertes, porque Dios toma ocasión de nuestra debilidad para manifestar su poder. Ahí cuando ya estamos que no podemos dar un paso más, cuando estamos que tiramos la toalla, ahí clamamos: Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí, Señor Jesús, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la realidad del reino de los cielos, hermanos. Amén. Reino de los cielos no se trata de campañas, no, se trata de la campaña del Evangelio de transformar nuestras vidas. Esta es la campaña del Padre con el Hijo por su Espíritu Santo, es transformar nuestras vidas, es revelarse a los corazones de los hombres y mujeres de cada lugar. Amén. El Señor no hace diferencia. Amén. Esa es la obra de Dios, amén. Hermano, esa es una obra que a veces nosotros no podemos ver, pero el Señor sí la está viendo. Esa obra escondida, y a veces el Señor nos concede un poquito para que veamos, amén, de lo que el Señor hace. Entonces mira lo que dice: porque Dios, que tiene todo el poder, que mandó. Mira, aquí está la autoridad del Señor. Cuando Dios habla, hermanos, no hay tinieblas que se le puedan oponer. Tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios manda. Y el tema es que cuando la iglesia empieza a conocer realmente en profundidad al Señor por su Espíritu Santo en nosotros, también el Señor respalda esa palabra de autoridad del Señor a través de la iglesia. Y tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Sí, cualquier tipo de tiniebla. No hay que creerle a Satanás. Satanás como trabaja con la mentira, con el miedo. Pero quita esa mentira por medio de la verdad de la palabra de Dios, y ese miedo tiene que desaparecer. Esa es la verdad del Evangelio. Dios que mandó que de las tinieblas, esa es la autoridad divina, resplandeciese. Mira, el Señor no le tocó fácil. Vino a trabajar en un mundo bien hostil. Todo estaba en contra de Él, amados. Todo. Un mundo bien hostil. Todo en contra de Él. Pero las tinieblas tuvieron que retroceder porque no prevalecieron contra Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está el mundo en tinieblas, pero no prevalecieron las tinieblas, sino prevaleció la luz sobre las tinieblas. Y sigue prevaleciendo. Cuando le creemos al Señor, amén, cuando le recibimos a Él constantemente,
cuando aceptamos lo de Él, cuando le creemos a Él. Amén. Cuando hay espacio para el Señor. Amén. Ahí las tinieblas tienen que retroceder en el nombre del Señor Jesús. Y mira, por ejemplo, digamos que hay un cuarto muy oscuro, un cuarto que no le entra luz. Y tú llegas y tú sabes que hay un bombillo, un gran reflector ahí. Hermanos, ¿será que para que empiece a alumbrar ese reflector, tú empiezas a gritarle al reflector: prenda, enciéndase? Y empiezas a tirarle zapatos para que se encienda. ¿Qué haces tú para que encienda ese reflector de gran poder? ¿Qué haces tú? Solamente pones el dedo en el switch y se enciende la luz. Amén. Es como decir la fe, conectarnos con Dios por medio de la fe en Jesucristo, por su Espíritu Santo. Quedamos conectados y alumbramos. Y empieza a resplandecer la luz. Uno empieza a caer gritando. Hay gente que le grita a Dios, imagínense. Y no, hermano, es la fe. Y ahí, Señor, me agarro de ti. ¿Y sabes qué pasa, hermanos? En la oscuridad estaban todas las cucarachas, los ratas, todos esos animalejos. Eran los demonios que andan en la oscuridad. Pero apenas se encienden la luz, hermanos, esas cucarachas salen despavoridas. Solamente proclamar el nombre del Señor. No hay quien escupir ni zapatear, no. Nombre de Jesús, aleluya. Y tienen que huir en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un escudo a los que esperan en Él, hermanos. El Señor dijo a Abraham: yo seré tu escudo y tu galardón. El Señor es nuestro escudo, hermano. Amén. Él es nuestro escudo. Entonces dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Mira, hermanos, que en el templo de Salomón, que es una figura de la iglesia, había el atrio donde alumbraba la luz del sol. En el lugar santo alumbraba la luz del candelero, pero en el Santísimo no podía haber otra luz diferente que la luz de la gloria chequina de la presencia de Dios. Él dijo que Él habitaría en la oscuridad, porque, hermanos, querer nosotros reemplazar la luz de Dios por otra cosa es como poner un fosforito al frente del sol. ¿Qué es eso, hermano? Acercarnos al sol y querer competir. No, hermanos, así a veces somos nosotros, ¿no? Pero el Señor nos va librando de esa ignorancia, ¿verdad, hermanos? Solamente que llegue la luz y reprende las tinieblas en nuestra vida y aún a nuestro alrededor. Amén, amados. Y esa operación la ve el Señor. Es creerles, conectarte por medio del nombre del Señor Jesús. Me agarro de ti. Fluye, Señor, tú. Y empieza a fluir, así como fluye ese fluir energético de la corriente eléctrica. Así es como un ejemplo. Así el Espíritu Santo empieza a fluir. No que el Espíritu Santo sea una corriente, es un ejemplo, ¿no? No, empieza a fluir el Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. Y en medio de nosotros. Y no es un tema que lo sientas, ¿no? No esperes: ay, es que se me pararon los pelos. No, hermanos, se te paren o no se te paren, si tú crees en el Señor, el Señor está ahí moviéndose con poder. Amén. No esperes que se te paren los pelos. No. No es algo natural. Hay que confiar en el mover del Espíritu de Dios, en esa sencillez. Amén. Ahí se mueve el Señor. Y si está el Señor, hermanos, ¿qué más necesitamos? Amén. Yo me acuerdo, hermanos, voy a contarles una anécdota. Una vez estaba pasando una crisis, un tiempo difícil. Estaba preguntándole muchas cosas al Señor y estaba entristecido, estaba hasta un poco desanimado. Y en esos días fue a visitarnos un hermano a la casa y se estuvo unos días. Y yo lo acompañé al terminal aquí en Bogotá. Y lo dejé y él se montó en su bus y se fue a su ciudad. Y yo salí del terminal, pero seguía otra vez con esa cosa, estaba cabizbajo. Y yo salí del terminal hacia una avenida donde pasaba un bus que me llevaba cerca de casa. Como iba cabizbajo, iba mirando hacia el piso y vi que en el piso estaba escrito mi nombre, pero así en el cemento, hundido, en relieve así hacia abajo. Estaba hundido en mi nombre, Iván. Y yo había pasado muchas veces por ahí y no lo había visto, porque ahí siempre se hacía un vendedor, llevaba un carrito donde venden dulces y eso, y lo ponía ahí, pero preciso ese día no fue, y él siempre se ponía su carrito ahí, y ese día no estaba, y yo pasé y vi Iván. Inclusive hace poco tiempo fui a mirar, y estaba el hombre ahí, y miré debajo del carro,
y estaba mi nombre. Y dije, a ver si fue imaginación mía, una visión. No, 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 estaba de verdad ahí. Iván, y yo dije, mira mi nombre, qué raro. Bueno, entonces me fui, me subí en el bus. Y esa vía tenía doble carril. Entonces el bus empezó a andar y había un camión ahí parado. Y el bus se hizo detrás de ese camión y no andaba, y el bus no estaba ni recogiendo ni dejando pasajeros, y se quedó ahí, qué raro. Y tú sabes, antes los buses quieren andar y recoger pasajeros, y se quedó ahí. Y el del bus ni pitaba ni nada. Yo no sé qué sucedió, pero fue el Señor. Yo estaba así orando, cuando de pronto me acordé que había leído Iván. Y cuando miro hacia el panorámico del bus, detrás del camión, estaba escrito así grande: Jesús te ama. Hermanos, para eso era el Señor recordándome algo que yo sé, hermanos, pero eso, si el Señor, si tú me amas, no necesito nada más. Algo que yo sé, pero el Señor me lo recordó, hermanos, me levantó el ánimo, ¿sí? Se me olvidó todas las oposiciones, las dificultades, las cosas. Hermanos, eso fue en ese tiempo el día más feliz de mi vida. El Señor me recordó algo que yo sé, pero el Señor me lo recordó. Yo te amo, hijo. Yo te amo, Iván. Si el Señor me ama, hermanos, ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo? Angustia, tribulación, lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Ah, hermano. Hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque es el Señor. Yo estaba y ya, mejor dicho, no podía nada más. Pero el Señor ahí, de nuevo la palabra del Señor me recordó y le creí al Señor y empezó a fluir el Señor como río de agua viva. Ah, gloria al Señor, ¿verdad? Cosas tan sencillas, hermanos, donde podemos ver la gloria del Señor. Y cosas que ni vemos que Dios está haciendo, que ha hecho, que está haciendo y que seguirá haciendo. Hay que creerle al Señor, amados. Hay que creerle. No te dejes engañar por el maligno, que quiere destruirte. No. El Señor no quiere destruirte, el Señor quiere edificarte más, como morada de Él. Dice el Señor, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¡Aleluya! Él resplandeció, ya es un hecho. ¿Y para qué resplandeció? Para la iluminación del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la gloria de Dios. Ay, hermanos, qué maravilloso. Hermanos, hay científicos que gastan toda su vida tratando de entender. Por ejemplo, este hombre que ya se murió, Stephen Hawking, toda su vida con sus teorías de los agujeros negros, hermano, y se murió y no descubrió al fin nada. Todo se quedó en teoría. Qué tristeza, qué lástima, ¿verdad? Todo ese tiempo. Ojalá que ese hombre haya conocido al Señor en su lecho de muerte, pero por lo menos no hay evidencia. Pero hermanos, nosotros tenemos el mayor tesoro, el mayor conocimiento del universo, que es el conocimiento de la gloria de Dios. No hay nada que se pueda igualar a la gloria del Señor. Nosotros fuimos creados para contener y expresar su gloria. Y para eso nos creó con un espíritu dentro de nosotros, donde ha venido a morar el espíritu de gloria, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Amén. Para que le conozcamos a Él en nuestro interior y que lo dejemos a Él moverse y conocerle y deleitarnos en Él. Amén. No te dejes engañar por el maligno perdiendo el tiempo aún en cosas religiosas. Aférrate a Él, ámale a Él, búscale a Él, dale lugar a Él, pídele que Él se revele más a ti. Amén. Y en esa medida el Señor se encarga también de lo demás, de abrirte puertas, aún de cerrarte, porque si no también nos guarda a veces, pero de abrirte lo de Él. Amén. De usarte si estás en sus manos, si le conoces a Él. Amén. A Él. Entonces dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y cómo le conocemos? En la faz de Jesucristo, en el rostro del Señor, que le podemos contemplar cara a cara por el Espíritu del Señor. Es algo espiritual, es algo que viene de lo alto, es algo divino. Amén. Y quisiera leer un pasaje en Génesis, hermanos, que nos ilustra esto. Vamos a Génesis 1, al comienzo de la Biblia. Mira que Pablo, cuando escribió este pasaje, lo escribió con revelación viendo Génesis 1. Dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso lo tomó de Génesis. Vamos a ver cómo fue ese trabajo. Dice Génesis 1.1, dice,
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Señor creó los cielos y la tierra perfectos para ser habitados. Amén. Lo creó conforme a Él, con su gloria. No lo creó desordenado, pero hubo una caída en los cielos. Se reveló un querubín, que Dios no lo creó Satanás, lo creó un querubín glorioso, pero Él se rebeló, se enalteció, quiso usurpar el lugar del Señor. Y ese fue el principio de la caída. Y ahí Satanás vino a engañar al hombre con ese mismo principio de enaltecerse, de andar por sí mismo, sin depender de Dios. Entonces ahí viene el trabajo del Señor por su Espíritu Santo, amén, como cantábamos ahora, moviéndose el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el Espíritu Santo, la operación del Espíritu de gloria del Señor, convenciendo, amén, convenciendo, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero realmente en el texto original no dice estaba, dice se convirtió o llegó a estar desordenada y vacía, porque Dios no hace nada desordenado ni vacío. No, hermano. Él lo hace todo precioso y lleno de su presencia, lleno de su gloria. Dice, y la tierra se tornó, llegó a estar desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mira que siempre que la Biblia nos habla del abismo, nos habla de algo terrible. Allá en el abismo es donde está el destructor, Apolión, ¿cierto? Allá. Y en los aires está el príncipe de la potestad del aire. Pero el Señor puso al hombre para gobernar de la mano de Dios sobre eso, sobre Apolión y sobre el príncipe de la potestad del aire. No para que el hombre sea gobernado ni jalado por esa corriente del mundo, sino para gobernar. Amén. Por medio del Señor y de su palabra. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, aleluya, se movía sobre la faz de las aguas. Y en la Biblia la faz de las aguas representa la muchedumbre de los pueblos, de las naciones. Amén. Eso es lo que habla cuando habla de las muchas aguas. Y el Espíritu de Dios sobre el mundo, convenciéndolo, sobre las personas de la tierra, convenciéndolas de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él, ¿sí? De justicia, ¿sí? Por cuanto el Hijo del Hombre había vencido, y de juicio por cuanto Satanás había sido juzgado en el Señor Jesús. El Señor Jesús juzgó a Satanás en su vida, amén, no cediendo a Satanás. Nunca cedió a Satanás, sino siempre se mantuvo en el Padre, siempre se mantuvo en el reino de su Padre. Y entonces en ese caos, ¿cierto?, de desorden y vacío, cuando el hombre cayó, ¿cómo quedó el hombre? Desordenado, patas arriba, ¿verdad? Dios debía gobernar, pero resulta que el hombre también le siguió en la rebelión de Satanás y todo se volvió patas arriba, ¿sí? Queriendo gobernar él mismo, gobernando su carne, sus malos deseos, sus concupiscencias. Concupiscencia quiere decir deseos incontrolados. Eso es lo que quiere decir una concupiscencia, un deseo desordenado, el pecado en la carne. Y vacío, porque el hombre fue creado para contener la presencia del Señor. Hermanos, la iglesia fue creada para contener la llenura del Espíritu Santo de Dios. Como dice el apóstol Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos y himnos espirituales. Sed llenos continuamente del Espíritu Santo de Dios. Amén. En la medida que el Señor nos llena, va reflejando aún nuestro hablar, va reflejando la gloria del Señor. Amén, amados. Amén. Y el Señor nos va transformando de gloria en gloria. Es un proceso precioso. Amén. De quebrantamiento, pero para gloria. Hermanos, cuando un médico tiene que curar a un enfermo, tiene que abrirlo para sacar ese tumor, pero después queda limpiecito del tumor y queda sano. Entonces dice, en esa situación, ¿qué fue lo que hizo Dios? Y dijo Dios, sea la luz. Dios que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz. Ahí en esa situación, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahí es cuando recibimos el Evangelio. Ahí el Señor dice, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Amén. Gloria al Señor. Y entonces separó Dios la luz de las tinieblas. Gracias al Señor amado. El Señor nos separó, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, al reino de la luz. Por medio del perdón de los pecados, la redención, el rescate, la redención que es por su sangre. El precio fue su sangre. Y ahí Él nos rescató. Amén, amados. Oye, hermanos, qué trabajo tan precioso, tan tremendo del Señor. Qué trabajito, ¿verdad? Y el Señor dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y dice el Señor, trabajad mientras que es de día, porque vendrá la noche cuando nadie podrá trabajar. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Amén, amados. Mira qué trabajo del Señor. Les démosle gracias al Señor, amados. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por tu palabra, por tu trabajo precioso. Sí, Señor. Que tú has resplandecido en nuestros corazones, Señor, por medio del Evangelio, para hacernos resplandecer la gloria tuya, oh Padre, en la paz de Jesucristo. Sí. Sigue resplandeciendo, te ruego, por tu rebaño, te rogamos, Señor, sí, para que tú sigas resplandeciendo, Padre de gloria, para que sigas dando espíritu de gloria, de sabiduría y de revelación. Amén. En el conocimiento de tu Hijo, sí, Señor, cada vez más, Señor, que conozcamos cada vez más tu gloria. Alúmbranos más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Y así pasa, amados. Gloria a Dios.